día, Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión comento un tema que me parece de particular importancia, es si somos o no un país soberano. La teoría militar y también la teoría política dice que la soberanía nacional consiste en que un gobierno a la cabeza del Estado tiene control absoluto sobre el conjunto de su territorio, y cosa que no ocurre en México. Y eso respecto a agentes externos y internos, cosa que no ocurre en México. El general de división Carlos Demetrio Gaitán Ochoa pues ha dicho que el 30% del territorio nacional está bajo la soberanía del crimen organizado, de grupos del crimen organizado, cosa que ya habían dicho en otra ocasión elementos del ejército de los Estados Unidos, del Comando Norte, del Comando Sur, pero nunca lo había dicho un alto militar mexicano. Esto quiere decir que el gobierno que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no gobierna sobre un 30% del territorio nacional, solo sobre un 70%, y que en esos 30%, pues los grupos del crimen organizado ponen gobernadores, presidentes municipales, cobran impuestos, derecho de piso, controlan las vías de comunicación, controlan la producción de un montón de productos, etcétera, etcétera. Que es expresión del ejercicio de su propia soberanía. El general Gaitán Ochoa me dice que, bueno, que la única que puede retomar el territorio en manos de los criminales, que nunca van a ir con la presidenta de la República, decirle, señora, aquí deberemos entregar los territorios y ya no vamos a ir, cosa que nunca habrá de ocurrir. Quien la única que puede hacerlo es la propia presidenta de la República, comandante en jefe, que tiene todas las atribuciones que le da la Constitución para hacer esa tarea. Y, bueno, el ejército en ese caso, pues tendría que enfrentar a los grupos que dominan esas regiones y retomar el control del territorio para el conjunto del Estado nacional. Y pues en la vía de los hechos, la presidenta con mucha frecuencia habla de soberanía nacional, haciendo referencia a que los Estados Unidos pudieran intervenir en la vida de México, incluso invadir el territorio, cosa que no va a pasar. La intervención del territorio ni le conviene a los Estados Unidos, nunca lo van a hacer, y en todo caso pueden lograr lo que les dé la gana de México por la vía de otros mecanismos, como de hecho, no sé, entrégame delincuentes, y la presidenta les ha entregado 50 y al parecer pronto entregará otros 25 a petición de los Estados Unidos. Entonces el verdadero enemigo de la soberanía nacional radica en México y ya es dueño del 30% del territorio, y nunca la comandante en jefa, presidente de la República, ha hecho referencia a esta brutal y dramática realidad. Tampoco el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el secretario de Seguridad, que parece que viven en otro país, cuando esta sería su responsabilidad, garantizar la soberanía nacional. Juan. A ver, es que vemos esto a lo que te refieres, Rubén, lo que ocurre en estados, pues en diferentes estados, porque lo mismo lo padecen algunos estados del norte, tenemos el caso de Tamaulipas, como pues estados en el centro o en el sur del país, donde pues ya está hasta, en muchos casos, hasta institucionalizados los pagos y los cotos de poder que tienen los grupos delincuenciales, y sin embargo pues no se ve que haya un ataque frontal, que haya un enfrentamiento directo hacia ellos. Eventualmente se ven acciones, pero pues queda en claro que no es el Estado mexicano y menos los gobiernos estatales los que tienen el control de esos territorios. Y para mí lo más grave es que no se ve cuando pueda iniciar en muchos de estos estados una estrategia que lleve a que esta situación se revierta, Rubén. Así es, Juan, y probablemente normalmente, y lo comento con quienes ahora nos escuchan, normalmente no asumimos
que esto es pérdida de la soberanía, y técnicamente es absoluta pérdida de la soberanía. El Estado-Nación, el gobierno del Estado-Nación, debe garantizar el control absoluto sobre su territorio de amenazas externas y amenazas internas. Nosotros vivimos no solo en la amenaza, en la apropiación de un 30% del territorio nacional a manos de grupos del crimen organizado, y en ese sentido pues no hay soberanía nacional. Lo que diga la presidenta en las mañanas es un discurso ideológico, fantasioso, intencional, manipulador, o de verdadera ignorancia. Cualquier cosa pues sería grave. El hecho es, dicho por un altísimo nivel del ejército como el general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, que fue subsecretario de la Defensa, diplomado de Estado Mayor, maestrías, doctorados, que reconoce que esta realidad del 30% del territorio en el que el gobierno de la República no es soberano, sino que hay otra soberanía, la de los grupos del crimen organizado, que son los que mandan y tienen el poder político, económico, las vías de comunicación, y que no se ve que hagamos nada absolutamente, ninguna referencia, ningún reconocimiento, y todo como estos discursos ideológicos nacionalistas, ramplones de libro de sexto de primaria, o peor, de que no, de la soberanía nacional, y que nosotros, y que nadie, no, pues ya la perdimos, se trata ahora de recuperarla. Esa sería la obligación de la comandante en jefe y presidente de la República con las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública para restablecer el poder del Estado-Nación sobre esos territorios perdidos. Y el general Gaitán me dice, pues sí, eso implicará probablemente violencia, sí, vamos a hacer inteligencia, dice la presidenta, y pues sí, ya todo el mundo sabe quiénes son y en qué territorios están, qué inteligencia más, bueno, que cuesta trabajo, que requiere valor, valentía, honestidad, sí, y me parece que ninguno de los funcionarios de alto nivel responsables de volver a la patria el control del territorio parecieran tenerlo, Juan. Sí, y creo que esto, si de por suyo no se le veía en el futuro próximo un cambio, pues creo que en el futuro inmediato, menos, Rubén, el próximo año nuestro país va a tener, o va a ser una de las sedes de uno de los eventos más importantes deportivos a nivel mundial, como es este tema del fútbol, y yo no creo que con este evento, que donde se espera recibir pues a millones, yo diría, de turistas en nuestro país, el gobierno federal vaya a iniciar, o los gobiernos estatales que no lo han hecho vayan a iniciar una embestida, una campaña para recuperar esos territorios, y pues que esto pueda derivar en muchas más complicaciones de las que ya tenemos como país, Rubén. Definitivamente no lo veo como tú, no lo van a hacer, me queda claro. Para eso tendrían que haberlo reconocido, no lo reconocen, y prefieren lidiar con esa realidad antes que pagar, entre comillas, el costo de hacerse responsable de lo que les toca, que es precisamente la protección, el cuidado, la vigencia de la soberanía nacional, que implica que el gobierno tenga el control todo del 100% del territorio, cosa que hoy no ocurre, que solo ocurre en el 70%, dicho no por Rubén Aguilar, que no significaría nada, dicho por un general con el reconocimiento que tiene el general en el ejército, el general Gaitán Ochoa, y pues una invitación a que la presidenta de la República con las Fuerzas Armadas hagan realidad el mandato constitucional que les otorga el uso de la fuerza pública para garantizar la soberanía nacional, que hoy
no la garantizan. Hoy tenemos 30% del territorio perdido. Algo había de esto, pero estos en gobiernos anteriores, pero esto se consolidó de manera brutal en el gobierno anterior, con abrazos y no balazos, que implicó entregar el territorio a los grupos del crimen organizado, Juan. El 30%, y ojalá que en el futuro no sea mayor este porcentaje. Gracias, como siempre, Rubén Aguilar. Muchas gracias a ti, Juan, y a quien nos escucha. Buen día.